tema de la apologética, ¿verdad? Ecuménico con ellos no puede ser porque realmente no quieren escuchar, no tienen el corazón, lamentablemente Dios no les ha dado esa gracia de ser dóciles a su palabra, sino que Dios mismo les ha endurecido el corazón. De manera que aquellos que tenemos fe, tenemos que orar por estos hermanos para que suceda esa conversión por obra y gracia de Dios. Hermano, si nos referimos a Lucas capítulo 2, versículo 21, vamos a ver que los hermanos dicen que los hermanos protestantes, ¿verdad? Dicen que Jesús no fue bautizado, una serie de confusiones bastantes importantes acerca de lo que fue el bautismo de Jesús, pero nosotros tenemos que recordar que Jesús como judío estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito y por lo tanto él también cumplió lo que es el bautismo según la antigua alianza. Y eso lo describe Lucas en capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice, hermanito? Cumplidos los 8 días. Pacatá. ¿Qué cuántos días de vida? 8 días. O sea que Jesús tenía uso de razón a los 8 días de vida. No. Él ya podía decidir. No. Muy bien. Entonces aquí queda una vez más claro de que el bautismo es para los niños. Jesús se bautizó siendo niño, hermanitos. A ver qué dice, ¿cumplidos? Se hizo circuncidar. ¿Sí? Sí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Muy bien, ahí le pusieron el nombre, ¿sí? Y después también en el capítulo... Igual que como se hace en la Iglesia Católica. Así mismo, se le pone el nombre, ¿Claro? Sí. Entonces, ahí está, o sea, hay un paralelismo entre circuncisión y bautismo. Sí. Lo que pasa es que la circuncisión nueva es el bautismo. En el Nuevo Testamento es el bautismo en Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 22, hermanito? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Sí. Purificación significa que la mujer cuando estaba... cuando tenía hijos, tenía pérdida de sangre, por lo tanto se le consideraba impura. Por ejemplo, si nacía mujer, se le consideraba impura 2 semanas, es decir, 15 días. Por lo tanto, el periodo de su purificación serían 2 semanas más. En realidad, dice allá en Levíticos capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? En Levíticos 12, figura de que la mujer tenía que acercarse nuevamente al templo una vez purificada. Dice a los 66 días de vida. El niño tenía que tener prácticamente 2 meses y 2 días para ser presentado en el templo, para ser purificada, porque había tenido pérdida de sangre. Y es allí donde se cumplía esta presentación según la ley de Moisés. Eso lo dice en Levíticos, ¿verdad? En Éxodo 7:1 dice que todo primogénito, todo primer niño, primer hijo, todo primogénito será consagrado a Dios, ¿sí? Y en Levítico 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante, específicamente en el 3, hasta el 10, nos va enseñando de cuál es el rito de la purificación. Sí. Y eso se cumplió para con Jesús, su madre María y su padre José. Entonces, léenos un poquito Lucas 2, 22, ¿sí? Sí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Muy bien, entonces le hicieron ahí la presentación del Señor. Sí. Bueno, ya dije los versículos, podemos tarea para la casa, como dice el padre Luis Toro, como tengo marcados en otras Biblias también. Levíticos 12, 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, 12:2. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, la Santísima Siempre Virgen María, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, ¿sí? Y al 8º día se circuncidará al niño, ¿sí? Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. 33 más 7 da 40. Entonces a los varones se les presentaba a los 40 días aproximadamente. Sin embargo a las mujeres a los 66. Y para dejar abierta, le dejo ahí, ¿verdad? Y si diere luz hija, será inmunda 2 semanas inmunda.
conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Ves? Y ahí habla de presentar las 2 tórtolas y 2 palomitas, que es lo que sucede ya en Lucas. Entonces a los varones se le presenta a los 40 días de vida y a las niñitas, digamos, a los 66 días, ¿sí? Sí. Llevando las 2 tortolitas. Termina de leernos, por favor, hermanito, Lucas 2:22. Bueno. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. A Jesús. Y luego, 23. Como está escrito en la ley del Señor. Muy bien. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Muy bien, santo. Todo varón que abriere la matriz, santo, consagrado al Señor. Está, hermanito. Sí. Vamos a ver qué más tiene de importancia el bautismo. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, es un versículo que seguro estoy, hermanito, de que lo tienes ya de memoria. Cómo nosotros nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. También sirve para eso, cómo formar parte de la iglesia. Pero aquí nos enseña de cuál es la importancia del bautismo, cómo nosotros nos integramos a la iglesia, cómo nos integramos a Jesús, cómo formamos parte del cuerpo de Él. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 12:12? 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Muy bien. ¿Así también? Así también Cristo. ¿Y luego? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Los que fueron bautizados? Los que fueron bautizados, sí. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo y por un solo espíritu. Solamente los que son bautizados, hermanitos, importancia del bautismo, ¿sí? Solamente los que son bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo y recibimos ese un solo espíritu. Sí. De manera que aquellos que no se bauticen en la Iglesia Católica no forman parte del cuerpo de Cristo, no son parte de su iglesia, ya que tantos dicen ellos, yo soy la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más, claro, hermanitos? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Sí. Y a todos... Menos a los niños, ¿dice ahí? No, no dice. ¿Solamente a los adultos? No, tampoco. Dice a todos los bautizados. ¿Ven? Primera carta de Corintios 12:13, todos, dice una vez, todos bautizados. Y luego, y a todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que 2 veces dice todos, para que no nos quede duda. Todos, no dice menos los niños, dice todos, no dice menos las mujeres, dice todos, no dice solamente los adultos, ¿está? Entonces de esta manera nosotros formamos parte y nos integramos al cuerpo de Cristo. Claro. ¿Cuál es otra importancia? Gálatas 3:27, San Marcos nos sigue enseñando, Gálatas capítulo 3, versículo 27, hermanito, cómo nosotros pasamos a pertenecer a Cristo. Otro dato importante, fíjate, ¿para qué más nos sirve el bautismo? En primer lugar, para formar parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27, vamos a ver, ¿qué nos enseña San Pablo? ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido ¿por qué? Todos, vuelve a aparecer la palabra todos. ¿Todos quiénes? ¿Cualquiera? ¿Todos? Todos. ¿Los que han sido? Bautizados en Cristo. O sea que los que no se bautizaron en Cristo, no. No. Y menos los niños y solamente los adultos tampoco dice allí. No. Que quede claro eso, ¿sí? 3:27, dale. De Cristo estáis revestidos. Entonces nosotros ya nacemos y aquel que se bautiza se reviste de Cristo. ¿Te imaginas, hermano, la importancia, el galardón, la honra y el honor de estar revestidos de Cristo? Hermano, ¿vos estás bautizado en la Iglesia Católica? Sí. Estás revestido de Cristo. Si aquí estuviera algún hermanito que no se ha bautizado en la Iglesia Católica, no está revestido de Cristo. Adelante, hermanito, ¿qué más dice? Dice, ya no hay judío ni griego. Sí. No hay esclavo ni libre. ¿Y qué más? No hay varón ni mujer. Ni mujer. Recordemos que de esa manera Jesús decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para que también las mujeres pasen a formar parte del reino de Dios? Porque claro, solamente el pueblo de Dios eran aquellos que eran circuncidados en la carne, con circuncisión hecha a mano, cortándole el prepucio a los varones a los 8 días de vida. Y a las mujeres le buscaban por todos lados. No hay nada para circuncidarle. Así que Jesús, muy inteligente Jesús, la tenía bien clara, gracias a Dios. Entonces él dijo, ya está,
ya está. Yo sé cómo voy a hacer que las mujeres también pasen a formar parte del reino de Dios, que pasen a ser pueblo de Dios. Antes eran pertenencia de los hombres, estaban en el mandamiento a la misma altura que la vaca, la gallina, el pato, el pavo, el caballo, el chancho, y si tenías un cuerpo espín también. Pertenencia del hombre, no tenía alma, era igualito que un animal. Jesús vino a reivindicar a la mujer y fíjate aquí, a través del bautismo en Espíritu Santo, con la simbología del bautismo del agua, como lo hacía Juan, la mujer también pasa a ser hija adoptiva de Dios. Recibe el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia, como lo leímos en 1 Corintios 12:12, forma parte del cuerpo de Cristo, está también revestida, estamos las mujeres también de esa manera revestidas de Cristo, y pasamos a pertenecer a Cristo, de manera que todo hombre y mujer bautizado en la Iglesia Católica le pertenece a Cristo. Llevamos acá una marquita, soy de Dios, le pertenezco a Dios, soy cristiana, con una B larga, bien grande, verdadera cristiana, aquel que está revestido de Cristo. Tiene la chaqueta acá, verdadero cristiano, acá en la espalda, cristiana, verdadera cristiana, y acá otra vez, soy de Cristo. Qué maravilla, mira. Tenemos todo eso, hermanito. Por todos lados. Por todos lados, para que no quede duda. Entonces, Gálatas 3:27, para los hermanos protestantes, para aquellos mentirosos que dicen que el bautismo no tiene ninguna validez. Te leo otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ¿sí? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los bautizados son uno en Cristo Jesús. Sí. Todos, los bautizados. Los bautizados, todos en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y si vosotros sois de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y si vosotros sois de Cristo. ¿Cómo pasamos a ser de Cristo? ¿Y si? Y si vosotros sois de Cristo. Ajá, ¿qué más pasa? Ciertamente el linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham, ¿qué significa eso? Y heredero según la promesa. Heredero según la promesa. Sí. De manera que aquella persona que se bautiza, aquel que no se bautiza no, está revestido de Cristo, pasa a ser de Cristo, somos uno en Cristo, y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, por lo tanto significa que somos coherederos de aquella promesa. Génesis 17:7, tuyo será, ¿verdad? Los confines de la tierra prometida, el reino de los cielos. Sí. De tal manera que aquella persona que no está vestida de Jesucristo no puede entrar al reino de los cielos. Vos sabés que eso está figurado también en Mateo. Sí. Allá en creo que es Mateo 20, hermanito, mientras hablamos voy a ir contando hasta que lo encuentre, en el que el reino de los cielos se parece a un banquete de bodas. ¿Te suena ese? Sí. El reino de los cielos se parece a un banquete de bodas, dice, ¿verdad? Mateo 20 es la parábola de la viña. Vamos a ver que el Espíritu Santo me ayuda a encontrar, pero sí puedo contar que... Y que, claro, que tiene que... Ahí lo que va a decir es que... Que llamó a todas las personas que vengan al banquete de bodas. Que vengan al banquete de bodas y que tenían que estar vestidos. Que tenían que... Bueno, se le invitó a mucha gente, si me querés ayudar, no sé si está en Marco o en Lucas, no recuerdo bien, pero me vino ahora en la mente por qué es importante estar revestido de Cristo. ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene la vestimenta, que no está revestido de Jesucristo? Vamos a ver si puede entrar o no al reino de los cielos. Entonces tenemos que encontrar la parábola de la gran cena. Aquí está, Lucas 14. Lucas 14, a ver, creo que es parábola de la gran cena, pero aquí están todos los... que se llene mi casa nomás, pero aquí no está. Aquí no está donde dice que no le encontró una persona que no tenía el traje de bodas. Bueno, pero contá y la que el traje... Si no... Sí, pasa la hora ahora. Sí, sí, bueno. Sí. Entonces sucede que se fueron invitando a las personas al banquete de bodas, entraron unos cuantos, pero cuando vino el rey, fijó la mirada en uno de ellos que dice que no estaba con el traje de bodas. Sí. Y directamente el rey se dirigió a esa persona y le dijo: ¿cómo hiciste vos para entrar acá? ¿Quién te autorizó? Porque no tenés el traje de bodas. Claro. Y el rey, nada más y nada menos, acá está, Mateo 22. Mateo capítulo 22. Si querés leernos, hermanito, por favor. Dale. Respondiendo Jesús
les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Para referirlo a Gálatas 3:27. Escuchen, hermanitos, ¿qué pasa si no estamos revestidos con la vestimenta de Cristo? Si no estamos revestidos de Cristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Sí? Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, ¿Sí? venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahí están los pobres sacerdotes que son asesinados día a día, ¿verdad? La prefiguración del asesinato de los santos sacerdotes. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y tenían pues, un montón de cosas que hacer. ¿Sí? Claro, además que mataron a los siervos. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Y qué sucedió? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? sin estar vestido de boda? Gálatas 3:27, revestido de Cristo. Mas él enmudeció. Mas él enmudeció, no dijo nada, se quedó callado, porque él sabía, los católicos del grupo Rescate, el padre Luis Toro, el padre Marcos Galvis, todos los santos sacerdotes del mundo, día a día les están enseñando la importancia del bautismo. Ellos saben que deben bautizar a los niños. Versículos sobran, se caen los versículos de las Biblias. Ellos nomás pisotean y escupen sobre la palabra del Señor. Todos los días se les está dando la enseñanza de la importancia del bautismo de los niños, del bautismo de sus familiares. Sin embargo, ellos hacen caso omiso y no escuchan la palabra del Señor, no cumplen, no dejan que sus niños vayan a Jesús. Al contrario, muchas veces, ¿qué hacen? Simplemente ignoran absolutamente la palabra, desechando los designios de Dios para consigo mismos. Sí. Al no dejarse bautizar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Opa, escuchen, de manera que no estar bautizados no es un juego. Escuchen lo que sucede con aquel que no está revestido de Cristo, que no se ha bautizado, que no tiene puesto el traje de boda. ¿Qué dijo el rey? Echadle. Atadle de pies y manos. Atadle de pies y manos. En las tinieblas de afuera. Y echadles en las tinieblas de afuera. ¿Qué más dice? Escuchen. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del infierno. Sí, ¿Por qué? Muchos son los llamados y pocos escogidos. Muy bien, muchos llamados y pocos escogidos. Allí lo que el Señor nos está diciendo es que aquella persona que no está revestido no puede entrar al reino de los cielos. Aquel que no está bautizado no se le abre las puertas del reino de los cielos. Y habiendo sabido esto, hicieron caso omiso y dice: se le echa a las tinieblas de afuera, el infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes, el rechinar de dientes, rabiados por toda la eternidad, por no haber permitido que sus hijos se bauticen o que ustedes mismos se hayan permitido bautizarse dentro de la Iglesia Católica. Hermanitos, hoy en día los bautismos se demoran muchísimo porque los padres quieren hacer fiestas paganas. ¿Y qué pasa? Se salva un alma para Cristo, ese niñito que se acaba de bautizar o esa niñita. ¿Pero qué hace el papá? ¿Qué hace el papá? No, junta dinero. Lo que pasa es que se preocupa más para... Fondo blanco, se emborracha. No, ¿Y detrás del papá quién se emborracha? Todo el mundo. El padrino, sí. La madrina y la mamá. Se preocupa más por la fiesta que tienen que hacer que por el sacramento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea, hermanito?
que en la manera en que se están festejando los bautismos hoy en día, Jesús dice, bien, un alma para mí, un alma para mí. Y Satanás dice, un alma para Dios. Pero ¿cuántas almas para mí? ¿Cuántas almas para Satanás en esas fiestas mundanas? El papá se emborrachó, la madrina, el padrino, la mamá también, todos los que se emborrachan en esas fiestas paganas pasan a consagrarse a Satanás una vez más. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. De manera que con cada bautismo, con fiestas paganas, porque se demoran en bautizar a sus hijos para hacer esas grandes festicholas, un alma para Dios. ¿Y cuántas almas para Satanás? Signo de preguntas, así que no es un chiste. No todos hacen eso, pero bueno, los que hacen. No todos. No todos. Hermanito, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a hablar acerca de la importancia, como aquí San Pablo en carta a los romanos, ya falta poquito para terminar, hermanitos, son 3 versículos más. Luego ya vamos terminando para despedirnos de nuestra audiencia también. Romanos capítulo 6, versículo 3, la importancia del bautismo. ¿Qué nos dice, hermanito? Romanos 6, ¿O no sabéis capítulo 3. Sí, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados... ¿Cómo? ¿A quién le está hablando? A los protestantes. Escuchen, protestantes, ustedes que no saben, ¿qué dice? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados... ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Los qué? Hemos sido bautizados... Los que hemos sido bautizados. Los que no se bautizaron, no. ¿Qué cosa? En Cristo Jesús. Sí. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido, bautismo dijimos que significaba sumergirse. Sí. Hemos sido sumergidos en su muerte. Luego, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. sí, adelante. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos... Paren la oreja. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, a ver si Satanás quiere lo que dice ahora. Por la gloria del Padre, ¿Sí? así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Ujú. Por eso Satanás no quiere que los niños se bauticen. Por eso Satanás utiliza a sus ministros, que son los pastores, los falsos pastores, los autonombrados superapóstoles, conocedores de la ley, les envía a que les convenzan a ustedes y le pongan piojos en la cabeza para que no bauticen a sus niños. Porque si hay algo que odia a Satanás es la verdad que está escrita en la Biblia. Él hace todo lo contrario a lo que quiere hacer Dios. Todo lo contrario al plan salvífico. Entonces repetimos el versículo 4. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. ¿A fin de qué? ¿Para qué el bautismo? La importancia del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿Sí? así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. ¿Y el 5? ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también. así también lo seremos en la de su resurrección. De manera que Satanás no quiere que nosotros logremos la resurrección. Otra promesa más, otro misterio más que se logra con el bautismo. Sí. Vamos a la carta de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver entonces qué simboliza acá el agua y cuántas veces el Señor dice en San Pablo, menos los niños no, solamente los que tienen uso de razón, solamente los adultos. A ver cuántas veces, porque acá parece que está escrito eso en la Biblia. Los protestantes desconocen este versículo. Escuchen este capítulo, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que... Acá está, hermanitos, Javier y Nora Sayas, Grupo Rescate y todos los hermanitos, aquí la hermana Sandra Bordón que nos está acompañando en la enseñanza con santa paciencia, porque no queremos, hermanos protestantes, que ustedes ignoren. ¿Qué cosa? Adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron... Todos, primera vez dice todos. Todos ¿Sí? Estuvieron bajo la nube. Estuvieron bajo la nube, representación de la gloria de Dios. ¿Qué más? Y todos pasaron el mar. Todos, segunda vez, pasaron el mar. El mar representa aquí la muerte. Todos pasaron el mar. Sabemos que unos cuantos se salvaron. Todos. ¿Dicen menos los niños? No, no dice. Entonces, todos estuvieron bajo la nube, menos los niños, no dice. Todos, solamente los adultos estuvieron bajo la nube, no dice.
Todos pasaron por el mar, los niños no. Ellos pasaron allá cuando se abrió el mar rojo, le dijeron, no, los adultos y las cacerolas y los burros, traigan las ollitas y traigan los braseritos. Los niños se quedan allá, por favor. Nosotros vamos a cruzar el mar rojo, los niños no, solamente nosotros los adultos. ¿Será que eso interpretan los pastores? Y eso es lo que interpretan, ¿verdad? Todos pasaron el mar, muy bien. ¿Qué más? Versículo 2. Y todos en Moisés. Todos, por tercera vez. Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados. Pácata. ¿Y todos qué cosa? Fueron bautizados. Pácata, por tercera vez. Fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados. Fotografía para los hermanos protestantes. De manera que aquí sumergirse en el agua significa morir al pecado, dejar la vida del pecado. Y aquí queda representado que todo aquel que se bautice atraviesa el mar, como lo ha hecho aquí la Biblia en esta enseñanza, la prefiguración de lo que sería ya el nuevo bautismo. Sumergirse en el agua, atravesar el mar. Todos, menos los niños, no dice. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué más? ¿Cuántas veces más dice todos? ¿Y luego? Y todos comieron cuarta vez. Todos el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y por quinta vez? Todos. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Bien, una vez más, hermanitos protestantes, no dice en la Biblia todos los niños, no. No dice en la Biblia todos menos los niños. No dice en la Biblia todos los que tenían uso de razón. No dice en la Biblia todos solamente los adultos. De manera que no hay manera de negar lo que dice la palabra del Señor. Hermano protestante, 5 veces dice, todos los que pasaron por la nube y el mar fueron bautizados, sumergidos, ¿sí? De manera que aquí queda bien clarito que todos somos bautizados. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. El mandamiento que el Señor nos da, que tenemos que hacer a partir de la enseñanza de hoy. Todos los que hemos compartido esta noche. Por tanto, y para aquellos que escuchan, mandamiento del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Dicen menos los niños? No, no Una vez más, para que quede claro que no dice menos a los niños. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bautizándolos. ¿Dice menos a los niños? No, no dice. ¿Bautizando a quién? A todos. A todos. ¿Dice solamente a los que tienen uso de razón? No, no dice. ¿Dice solamente a los adultos? No, a todas las naciones. Dice. A todas las naciones. Las naciones tienen familias, ¿verdad? ¿Las familias tienen hijos? Sí. Los hijos son niños. Sí. Para los protestantes, los hijos son aquellos que tienen uso de razón. Para los protestantes, los hijos son aquellos mayores de 12 años. Para los protestantes, los hijos son aquellos que pueden elegir a qué secta quieren pertenecer. Para los protestantes, los hijos inclusive no son niños. Para los protestantes, los niños no son hijos. Y hay un juego de palabras terrible para poder fundamentar la ignorancia y las barbaridades y las mentiras que ellos, digamos, fundamentan para decir, no, claro, acá dice todas las naciones, pero los niños no. No, sin dar, es que por un tema de ignorancia y de repente por fanatismo religioso es que estas personas, sin darse cuenta, lo que ellos hacen es decir que sus hijos no son, que sus niños no son sus hijos. Ellos por ¿verdad? Ignorancia y nosotros entonces, por celo apostólico tenemos la obligación ante Dios de enseñarles la verdad. Claro, hay que enseñar, bueno, de ahí a que acepten ya es otra cosa, si es que no les gusta. El Señor dice así, Él no les obligaba a nadie a que escuche su palabra. Marcos 16. Él decía, ustedes vayan, prediquen a todo el mundo, ¿verdad? Prediquen a todas las naciones, hablen del Evangelio, hablen de mí, hablen de la buena nueva. Y luego Jesús decía así, el que cree se salvará. De manera que el que crea, todo lo que hoy enseñamos, nosotros hemos cumplido para el Señor. Entonces, en Mateo 28:19 queda clarito que es, vayan a todas las naciones. ¿Y hagan qué? Que todos sean mis discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bautizándolos. Entonces, ¿cómo uno se hace discípulo del Señor? Bautizándose. Otra nueva importancia del bautismo. Para ser discípulo de Cristo, vos y yo, decir que soy cristiano discípulo, para poder decir con esta boca soy discípulo, primero tengo que estar bautizado en la Iglesia Católica.
Todo aquel que se dice discípulo cristiano, si no está bautizado, hace al Señor un mentiroso y está mintiendo. No es verdadero cristiano. Para decir que somos hijos de Dios. Entonces queda revelado. Para decir que somos hijos de Dios, entonces tenemos que bautizados. Dejar bautizar. Punto, queda clarito. Que nos bautizan. Entonces, ¿verdad? No hay ningún versículo que diga que a los niños no hay que bautizar, no hay ningún versículo que solamente los adultos, y además ellos dicen, aparte ya les hemos enseñado que por qué es importante el bautismo, porque ellos dicen que el bautismo en la Iglesia Católica no tiene ninguna validez. Le hemos dado diferentes versículos y también dice que el bautismo no es importante para la salvación. Vamos al regalito de chocolate y fresa que nos dejó Sandra Bordón. ¿Qué te parece si leemos carta de San Pedro? ¿Querías decir algo? Adelante, hermanito. San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 19, y con esto nos despedimos, hermanitos. Vamos a ver si es cierto que lo que dicen los pastores, si es que están mintiendo o dicen verdades. Sí, porque como dijiste, ellos dicen que el bautismo no tiene validez. O sea, que el bautismo de la Iglesia Católica no tiene validez. Y por lo tanto que no nos salva para nada. Claro, que no nos salva, que no tiene ninguna importancia. Que no es un medio sacramental de salvación. No es un medio de salvación, que Jesús nunca instituyó el bautismo de niños, que eso es tradiciones de hombres. Bueno, ya vimos que todo eso es mentira. Vamos a ver si es cierto que es invento de la Iglesia Católica, entonces, bueno, que el bautismo salva. Que lo diga la Biblia. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Pácata! Vamos a sacar la segunda foto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Pácata! Por tercera vez, hermanito. Tercera fotografía. ¿Qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Pácata! ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué dice? Entre paréntesis dice así: no quitando las... ¿Podés leernos del versículo 19, por favor? 19, bueno. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Sí. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando ahí del purgatorio, hablaremos otro día. Jesús se fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué dice el versículo 20? Los que en otro tiempo desobedecieron. Ajá, aquí están los protestantes. Desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Allá en el diluvio, ¿qué pasó? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas... ¿Cuántas? 8. 8 personas. ¿Pocas personas fueron? Salvadas por el agua. Pare la oreja, ¿fueron? Salvadas por agua. Por tercera vez, ¿fueron? Salvadas por agua. A ver, ¿qué dice ahora? ¿Cuál es la enseñanza teológica? El bautismo que corresponde a esto. Ahora, el bautismo que corresponde a esto, pongamos las lupas y con esto nos despedimos. Ahora nos salva. Por segunda vez, el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Muy bien, hermanitos, aquí queda muy claro que el bautismo sí es un medio sacramental para la salvación, de manera que no hay forma de enfrentar esta palabra con cualquier doctrina protestante, doctrina satánica, palabra de Satanás, cuando le están diciendo a ustedes no bauticen a los niños. El bautismo en la Iglesia Católica no tiene validez, no sirve para nada, el bautismo es mentira que nos salva. La Biblia dice otra cosa. San Pedro nos deja bien escrito en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Muy bien, hermanitos, creo que hemos hablado de la mayoría de los versículos. Si bien hay más, sí. Mirá, hay unos cuantos más. Pero vamos a dar por terminado esta maravillosa charla, esta maravillosa enseñanza. Hermanito Javier, si quieres decirnos algo. No, nada, que vamos a estar hablando en otro video sobre falsos profetas otra vez, pero ya continuando lo que habíamos empezado hace 2 semanas, creo. Así es, hermanito, sí. Quedó una gran riqueza de enseñanzas tuyas que queremos escuchar, queremos tomar nota, aprender los versículos, anotar las citas. Sí, todos nos enriquecemos con las experiencias de vida tuya. Claro, y voy a estar contestando a las preguntas, a los ataques que por ahí nos hacen en la página o al privado también. Y que estamos agradecidos por todo eso. Nosotros también tomamos eso como aprendizaje. Muy bien. No nos sentimos mal, no nos enojamos con las personas que nos insultan ni nada,
sino que tomamos eso como aprendizaje también y cada pregunta que ellos hacen nosotros vamos anotando y vamos a tratar de responder a medida que se da la oportunidad. Claro, los frutos del Espíritu Santo nosotros vamos a demostrar en la medida en que estemos infundidos por Él y bajo su guía. Nuestro espíritu será de templanza, de dominio de nosotros mismos, sobre todo de benignidad, de caridad, enseñanza en el amor, con firmeza pero diciendo la verdad. Como dice el Santo Padre Luis Toro, saldrán heridos pero no con mentiras, no con piojos en la cabeza. Saldrán heridos pero no engañados. Nosotros con espíritu de bondad, benignidad, vamos a enseñarles. Entonces, hermanos, por favor, escuchen bien. De esto depende la salvación de los niños, de los hijos de ustedes. Los niños, quiero que queden claro, por favor, mueren la mayoría dentro de los 2 años de edad. No se demoren, no hagan pérdida de dinero para ir a emborracharse, ganar el alma del hijo de ustedes y ustedes se consagran a Satanás. Los niños mueren dentro de los primeros 28 días de vida, especialmente dentro de las 24 horas de vida. No se demoren en darle el Espíritu Santo a sus hijos, en recibir el bautismo instaurado por la Iglesia Católica, bien fundamentado en todos los versículos. Por favor, en Mateo 3:11 en adelante, cuando el niño se bautiza, se le abren las puertas del reino de los cielos. Recibe el Espíritu Santo, recibe el nombre de hijo adoptivo de Dios. 1 Corintios 12:12, se hace parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la Iglesia Católica, recibe el nombre de verdadero cristiano, de manera que aquel que no está bautizado en la Iglesia Católica en vano y con mentira se hace autoengañado, se autonombra cristiano. No es así. Se reviste de Cristo, Gálatas 3:27, forma parte de Cristo, es de Cristo, pertenece a Cristo. De esa manera pertenecemos a Cristo, Gálatas 3:27 en adelante. ¿Qué más? Recibimos la resurrección. A través del bautismo nosotros podemos llegar a la resurrección, Romanos 6:3 en adelante. Podemos ser discípulos y podemos llamarnos verdaderamente discípulos de Cristo, como lo dice en Mateo 28:19. Nosotros nos salvaremos, Marcos 16:16. Bauticen a toda su familia, como lo hace allá en Hechos de los Apóstoles, capítulos 16, 31 en adelante, 31, 33 especialmente. Bautícense a todos, a ustedes y a toda su familia. No le roben el don del Espíritu Santo, como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para toda la familia. La promesa es la prefiguración, el significado, el simbolismo de el reino de los cielos, como así también el Espíritu Santo, ¿sí? Es también para el perdón de los pecados. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. El pecado original se le borra con el bautismo. Los niños no tienen pecados, sí tienen pecados, lo dice la Biblia. Salmo 51 versículo 7. En pecado me concibió mi madre, pecador desde el vientre de mi madre. De manera que el bautismo es importante. El bautismo es un medio sacramental, es uno de los 7 medios de salvación, uno de los 7 sacramentos para llegar a la salvación, que es ir al reino de los cielos. Con agua, sin agua, la cantidad de agua no importa. Cuando los apóstoles recibieron allá en el cenáculo, en la llegada de Pentecostés, en la llegada del Espíritu Santo, allá en Hechos de los Apóstoles 2:41, ellos recibieron como lenguas de fuego. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. No importa que sea en el agua, con un poquitito de agua, en una latona, en una pileta. En el cenáculo, todos los que recibieron el Espíritu Santo, todos los que estaban allí presentes, no recibieron ninguna gota de agua. Allí no había ninguna gota de agua. En Jerusalén se bautizaban. Está escrito en la Didache, que es el escrito cristiano más antiguo conocido. Sí. Que es del primer siglo, del siglo I. En la Didache habla del bautismo y ahí está estipulado. Se cree que la Didache era un escrito probablemente escrito por los apóstoles, pero la Iglesia por
no tener la seguridad de que sea escrito por ellos, decidieron no poner entre los libros canónicos. Así es. Entonces, en ese libro de la Didache dice que el bautismo se puede hacer con agua corriente o con agua que puede estar en un vaso también. En un recipiente. Puede ser por inmersión o no. O por aspersión. Aspersión. Recuerden, está muy bien especificado ahí. Y si no hay agua, se hace con una fórmula, simplemente, si no hay agua. Ahí no especifica que si no hay agua, dice que con agua. Sí, con agua. Pero que sea por lo menos un poquito de agua. Así es. Si es con agua corriente en un río o donde sea, igual no interesa. Sí. Pero sí que tiene que tener la fórmula de la Trinidad. La fórmula Trinidad, recordemos eso allá. Sí. Entonces, para los que hacen su bautismo solamente en el nombre de Jesús, eso no vale. Sí. Tampoco, a ver se me fue la idea de la cabeza. Sí, recordando allá en Marcos 10:13, en 14 en adelante, dejen que los niños vengan a mí, que se bauticen los niñitos, ¿verdad? Que la fe se hereda, que por la fe de los padres los niños se pueden bautizar y pueden recibir el don del Espíritu Santo, como lo dice allá en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 31. Recordar también que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, se bautizaron más de 3.000 personas. Fueron en ese momento cristianos, recibieron el Espíritu Santo. Tampoco se utilizó allí ninguna gota de agua. Recordar que en Jerusalén, en ese lugar donde se estaban bautizando, ellos no había ningún río, de manera que no pueden decir que un río es importante. Para decir en un río se tiene que bautizar para ser cristiano, para ser discípulo de Cristo. Es una gran mentira, es una gran falacia, es una gran herejía. Recordar que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36 al 38, el eunuco de la reina de Etiopía fue bautizado en un charco de agua, en un pocito de agua, por Felipe, de tal manera que nos está enseñando la Biblia que la cantidad de agua no es exactamente algo exclusivo, que tiene que ser en un río, no. Y recordar también como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47 y 48, Cornelio se bautizó y toda su familia. En Hechos de los Apóstoles 16, 33, el carcelero y toda su familia. Allá en Hechos 16 también Lidia y toda su familia se hizo bautizar. La familia implica a los niños. Lo importante es ser bautizado, ese es el mensaje, ¿sí? Y la misma Biblia presenta diferentes maneras del bautismo y el derecho canónico. ¿Qué dice? El bautismo se ha de administrar por la inmersión o la infusión, como nos estuviste enseñando, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal, según el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son las fórmulas del bautismo? Unos pueden decir en el nombre de Jesucristo, como dice allí en Marcos 16, pero en Mateo 28, con el transcurso del tiempo, hermanitos, se fueron agregando las diferentes palabras para formar la Trinidad, la fórmula trinitaria, como lo dice el hermanito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, refiéranse, para aquellos que quieren estudiar la Biblia, Mateo 28:19, fórmula del bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, en el nombre de Jesucristo. Otra fórmula, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 16, en el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48, en el nombre del Señor Jesús, como así también Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5, dice en el nombre del Jesús. Antes, inclusive, es probable que se hayan bautizado sin pronunciar ninguna palabra. ¡Qué maravilla! Es probable que antes se hayan bautizado sin pronunciar ninguna palabra. En Pentecostés, ninguna palabra. Bajó el fuego, 12 lenguas de fuego, no hubo ninguna palabra, ninguna fórmula, ¿sí? Se añadieron palabras al rito hasta llegar al Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro. Los padrinos también dicen. Esas son cosas que por ahí... Sí, porque pueden buscar. Habría que estudiar más. Como ellos siempre le buscan la quinta pata al gato, sí. ¿Verdad? Pero estas son enseñanzas del padre Flaviano Matuli, sí, ¿verdad? Que enseña él. Sí, pero hoy día la fórmula es la trinitaria. La trinitaria, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto viene siendo la fórmula desde hace casi 2000 años ya. Así Entonces, es.
Y también bueno, respecto... creo que ya aclaramos. Eso, sí. Bastante. Y respecto a los padrinos, que ellos dicen, no, los padrinos no hacen falta. ¿Qué es esto de los padrinos? Bueno, pueden ser los padrinos, puede ser un maestro, puede ser profesor, puede ser en ese momento la enfermera, la doctora, el médico, algún maestro, algún sacerdote de padrino, que simplemente son segundo padre, aquellas personas que se comprometen, en caso de faltar sus padres, de formarle a esos niños en la fe católica. Claro. Muy bien. Está. Muchísimas Bueno, gracias. dale. Espero, hermanito, haber respondido a la mayoría de tus preguntas, haber colaborado en lo poco en lo poquito que yo pudiera conocer. Como te digo, son enseñanzas del padre Luis Toro, nada es mío. Enseñanzas del padre Flaviano Maturli, que fue también su maestro, que fue la persona que le inspiró, y con mucho cariño lo poco que yo conozco, en nombre del Grupo Rescate, porque como soy pediatra, veo la cantidad de niños que fallecen por día. Soy especialista en recién nacido, veo la cantidad de niños que nacen por día, me toca recibir a los niños, le impongo vacunas, le impongo jeringas, le impongo clavadas, le impongo un montón de cosas, y de repente es doloroso ver que hay muchos padres que se niegan, a pesar de que se les enseña con mucho amor y con mucha perseverancia la importancia del bautismo de los niñitos, no lo aceptan, ellos impiden absolutamente. Es doloroso la cantidad de personas en Paraguay, que es uno de los países más católicos del mundo. Tenemos aquí la advocación mariana de la Virgen de Cacupé, que hayan tantos hermanos que se hayan separado de la Iglesia Católica. Los padres con los cuales yo convivo día a día, los padres de familia, los padres de los bebés, la mayoría fueron católicos, la mayoría fueron bautizados dentro de la Iglesia Católica, y ellos no quieren saber nada del bautismo de los niños. Entonces desde aquí también quiero aprovechar al padre Tomás, ¿sí?, y al padre Francisco, que son hermanos, son sacerdotes, santos sacerdotes franciscanos capuchinos, que nos están acompañando en los bautismos de los recién nacidos con riesgo vital de las terapias intensivas. Han realizado el bautismo, creo que de más rapidez y prontitud en la historia del Paraguay. Un recién nacido, dentro de las 2 horas de vida ya los padres pidieron bautismo, porque vieron que otros padres también estaban bautizando ese mismo día. Tuvo la gracia ese bebé de recibir el bautismo. Que en paz descanse, ese angelito se llamaba Ian Daniel, fue llamado ya por el Señor habiendo recibido el bautismo. Entonces para mí es un angelito a quien yo voy a pedir que interceda también por mí, que me guíe en estas enseñanzas y que me dé la fortaleza de perseverar, porque encuentro muchos obstáculos en mis lugares de trabajo, personas que están por encima en cuanto a autoridad, que a quienes les molesta muchísimo que se predique, que se enseñe de la palabra del Señor, como así también a los santos sacerdotes de la parroquia San Pablo Apóstol, y al padre Marcos Galvis, ni que hablar al padre Luis Toro. Les invitamos a seguir en las redes sociales al padre Luis Toro, en sus páginas de Facebook, de Instagram, Twitter, y ¿de qué me estoy olvidando? escueladebiblia.com, sí. Como así también darle me gusta y marcar la campanita para recibir las notificaciones diarias de las publicaciones, ¿sí? Dale. Pueden ver los videos del padre Luis Toro, las palabras que nosotros enseñamos hoy las hemos sacado de allí, y también seguirnos en el grupo Rescate Paraguay, Instagram, Twitter, también Facebook, ¿verdad? Y YouTube. Me estoy olvidando de YouTube. Está, ¿sí? Eso es nada más. Muy bien, vamos a agradecer, hermanito, porque dale, tenemos que agradecer a Dios que nos dio este tiempo, tu santa paciencia de recibirme en tu casa también, a la hermana Sandra que nos acompañó. Vamos a dar gloria a quien se merece. Vamos a decir, cerrando los ojos como el Señor nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir, Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios Padre Todopoderoso. Te agradecemos y te decimos que sabemos. Te agradecemos y te decimos que sabemos que siempre nos escuchas. Que sabemos que siempre nos escuchas. Te agradecemos por este día y por la posibilidad de compartir tu palabra. Te agradecemos por este día y por la posibilidad de compartir tu palabra. Te pedimos que nos santifiques. Te pedimos que nos santifiques. Y que nos lleves a predicar tu evangelio a los confines de la tierra. Y que nos lleves a predicar tu evangelio a los confines de la tierra. Damos gracias a la Santísima Siempre Virgen María. Damos gracias a la Santísima Siempre Virgen María, sí, porque su Hijo ya obró. Porque su Hijo ya obró. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios. Y que siempre nos acompañas. Y que siempre nos acompañas. Que quieres que todos los hombres se salven. Que quieres que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea todo el honor.
A ti todo el honor, el poder, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Buenas noches. Buenas noches.